Hola, buenos días. Hola, yo soy Albert. Hoy vamos a hacer la primera clase que va a versar sobre el concepto de la cuarta dimensión. Entonces, vamos a revisar un poquito los conceptos teóricos que se han ido generando. De momento empezaremos por conceptos básicos y iremos introduciendo, iremos analizando y estudiando más investigaciones sobre este concepto, que es el de la cuarta dimensión. Vamos a entender un poquito los principios básicos de qué es y qué significa la cuarta dimensión. Entonces, en principio, actualmente las las dimensiones que conocemos serían estas. No obstante, según los cálculos matemáticos, parece ser que podrían existir muchas más, pero vamos a irlo analizando poco a poco. Entonces, actualmente mm, tenemos la dimensión que se podría considerar la dimensión cero, que imaginemos un punto muy, 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 muy pequeño, aunque aquí se vea grande, pero que el concepto punto, ¿eh? Esto se podría considerar la dimensión cero, es casi la nada, ¿vale? Luego tenemos lo que se podría considerar como la dimensión uno, que matemáticamente se expresa con una línea, ¿sí? Y esta línea no tiene altura, es decir, esta altura h aquí es cero, como si estuviera plana en el papel sin altura. Y esto sería el concepto dimensión uno. Luego tenemos el concepto de dimensión 2, que tiene x e y. Y esto formaría un plano, y también habría que tener en cuenta que la altura se tiene que considerar cero, o sea, no, no existe altura, simplemente estaría como pegada en la mesa. Y luego ya entramos en lo que sería la dimensión 3, que esto sería un plano con una cierta altura. Algunos pensadores indican que se podría considerar como toda una evolución, es decir, del punto podríamos pasar a la línea si sumáramos infinitos puntos, de la línea pasaríamos al plano si agrupáramos infinitas líneas, y si agrupáramos infinitos planos uno encima del otro, como si fuera un sándwich, tendríamos el concepto de la dimensión 3 o tercera dimensión, que está especificada por las coordenadas x, y z. Esto es un cubo, ¿vale? Entonces, en el plano de dos dimensiones, es decir, 2D, solo tenemos x e y en el cubo, que es 3D, tenemos x, y z. ¿Sí? Luego, uh, claro, a lo largo de la historia, pues ha habido muchos matemáticos y muchos pensadores que se han preguntado ¿y qué es la cuarta dimensión? Sí, bueno, eso ahora lo vamos a ir analizando para intentar entender un poquito más. Algunos pensadores indican que el tiempo se podría considerar la cuarta dimensión, pero hay algunos pensadores que indican que el concepto tiempo habría que analizarlo y definirlo o redefinirlo o estudiarlo bien, ¿vale? Porque en realidad, ¿qué es realmente el tiempo? Y si nos fijamos, si aquí hubiera un ser en cada una de las dimensiones, es decir, si, si esto fuera el tiempo cero, si esto fuera el tiempo cero y en cada una de estas dimensiones hubiera, digamos, una hormiga, y si la hormiga se moviera, el tiempo sería el mismo para todas las dimensiones. Es decir, si replicáramos una hormiga en cada uno de las dimensiones y cronometráramos el tiempo,
claro, el tiempo en sí se podría considerar que pertenece a todas las dimensiones, ¿no? Entonces esto aquí hay un poco de conflicto porque tampoco uh, habría que analizar el concepto tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunas cositas más. Entonces, ahora vamos a pensar, vamos a pensar que, que tenemos un plano y aquí hay un ser que está en la segunda dimensión, es decir, un ser que no sobresale de la mesa, que está pegado a la mesa, no ven más allá de lo que hay en ese plano. ¿eh? Bueno, para hacerlo más fácil, imaginaros que esto fuera una hormiga. Esta hormiga solo se podría mover dentro de este espacio, y no vería más allá, no tiene el concepto de altura. Entonces, para este ser es muy difícil interpretar los objetos de 3D. Y la única manera con la que este ser podría interactuar con un objeto de 3 dimensiones sería con la sombra. Si nosotros tenemos un objeto y aplicáramos luz, se proyectaría una sombra encima de su plano. Y esta sombra es la que este ser vería, pero que no sabría de dónde viene y qué es. Vería una cosa, una sombra negra, en, en su espacio vital. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Si yo cojo tengo una pelota de golf. Si yo cojo esta pelota, ¿sí? Vemos que es esférica. Si la aproximo a esta lámpara, vemos que la proyección de esta pelota se refleja su sombra sobre este plano. Y cualquier ser que estuviera en este plano de 2 dimensiones vería esta sombra. Claro, para un ser que vive en 2 dimensiones es muy difícil entender qué es la tercera dimensión, porque no la conoce. No digamos que es un concepto que para este ser no tiene sentido. ¿eh? Luego, vamos a estudiar un poquito más el concepto este de dimensión y vamos a ver que um, si seguimos con el mismo ser que teníamos, ¿vale? Es decir, tenemos un ser que vive en su dimensión de 2 dimensiones y aquí hay una puerta que está cerrada y aquí hay otra puerta que está cerrada. Si este ser quisiera pasar de este plano a este plano, como la puerta está cerrada, no podría, porque para él no existe la dimensión de altura. Es decir, la tercera dimensión para él no existe. Pero si yo con los dedos cojo a este ser, es decir, un ser que vive en la tercera dimensión, yo vivo en la tercera dimensión porque soy capaz de ver objetos de la tercera dimensión. Entonces, si yo, ser de la tercera dimensión, cojo al ser de 2 dimensiones, lo levanto, lo traslado en un entorno de 3 dimensiones y lo dejo en la segunda dimensión, en el otro plano, habría hecho un transporte entre dimensiones. Si nos fijamos, para pasar de una dimensión a la para transportar de una dimensión 2D a otra 2D, he tenido que circular o hacer el transporte en la dimensión superior. Entonces, para transferir o transportar un objeto del mundo 2D a otro del mundo 2D, hay que hacer un transporte en la dimensión 3D. Es decir, tengo que pasar a una dimensión superior para poder transportar a este objeto. ¿Vale? Entonces, claro, teníamos dimensión 0 un punto, dimensión 1 una línea,
dimensión 2 un plano y la tercera dimensión. Claro, nosotros, que somos seres de la tercera dimensión, no conocemos la cuarta dimensión, no sabemos qué es. Entonces, para, para yo pasar de un punto de la dimensión 3 a otro de la dimensión 3, tendría que haber alguna entidad que me transportara por, por la dimensión o la cuarta dimensión para transferirme de un sitio a otro, como sería en este caso. Claro, para los humanos es muy difícil entender este concepto porque no conocemos la que es la cuarta dimensión. Igual que pasaba con los seres de dos dimensiones. Para ellos no saben qué es esta dimensión. Entonces aquí entramos en un lugar de incertidumbre, de análisis de estudios de muchos siglos, en el que los griegos empezaron a preguntarse qué es el espacio, de qué está formado el espacio, qué propiedades tiene este espacio, y tenemos que tener en cuenta que los humanos realmente somos seres vivos que lo que hacemos es observar las cosas en tres dimensiones. Pero eso no quiere decir que no exista otra dimensión. Por ejemplo, imaginemos que nosotros, que existe un otro ser de otro planeta, otra estrella. Este ser probablemente, como ser vivo, habrá evolucionado, y también probablemente estas células o la biología de este ser se habrá adaptado al entorno, y este ser extraterrestre se presupone que también tendría ojos, y la forma o las percepciones o las observaciones de ese ser a priori también serían de tres dimensiones. Entonces, si eso sucede, claro, los humanos no entendemos si realmente existe una cuarta dimensión. Pero, ¿y si el cerebro fuera capaz de interpretar esta cuarta dimensión? ¿Podría pasar que nuestro cerebro se haya entrenado para entender qué es la tercera dimensión? ¿Y qué pasa en la cuarta dimensión? Aquí hay toda una serie de preguntas y dudas filosóficas de hace, de hace muchos siglos, y que intentaremos resolver o intentaremos analizar y estudiar en próximos estudios que iremos realizando. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo curso.